Bien, como siempre, así mil disculpas por esto de la utilización del Zoom gratis, pero son cosas ya que pasan. Voy a tratar de actualizarlo para pronto. Bien, más bien, estábamos entonces con el tema de Bruno, que él estaba comentando esto de qué pasaría si fuera nuestro último día y estaba preguntándole al resto de ustedes cómo reaccionarían justamente para poder, eh, para poder justamente también resolver su tesis. Kevin. Yo podría sugerirle a mi compañero que, por ejemplo, eso me gustó su tema, ese tema es bastante interesante por el hecho de que puede mencionar o recalcar un problema que tienen todos los jóvenes actualmente, que casi siempre viven su día como ese día como si fuera el último. Normalmente, bueno, cuando estábamos en el colegio y algunas personas, ya, bueno, saben, es que habían compañeros que les valía y era como que vivían su día como si fuera el último. Pero, o sea, si vives este día, digamos, sin hacer nada, sin trabajar, sin esforzarte, evidentemente va a ser el último. O sea, tú mismo estás como en tu tumba, porque después ya no va a haber tu trabajo, qué va a ser de ti, de qué vas a pagar, algo así. No, no es mala idea la que está proponiendo Kevin, que igual hay que ver el tema del rango etario, ¿no? De qué también qué harían como último día, digamos, ¿no? Me parece eso bien interesante de verlo también, si hay una diferencia eh, entre las edades, ¿no? Finalmente. Eh, Tal vez justamente haya una diferencia, la verdad no sabría decirte, ¿no? Pero tal vez haya una diferencia, ¿no? Y finalmente eso tiene mucho que ver con en relación a qué es todo lo que hemos vivido finalmente, ¿no? Eh, Tal vez, no sé, yo estoy conjeturando acá, la verdad, pero haya esta diferencia de, eh, de personas, o sea, los más viejitos, por ejemplo, como ya han vivido toda una vida, tal vez hagan otra cosa, digamos que en relación a alguien que tiene 17, 18 años que le falta mucho por vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece algo bien interesante y un enfoque bien interesante para analizar, ¿no? Y creo que, y esto yo te lo había comentado también, pero también creo que hay que verlo desde el lado de la psicología, ¿no? Finalmente, no sé si de la psicología exactamente, pero ver también de cómo nos afecta a nosotros como seres humanos, desde la filosofía en realidad, eh, cómo nos afecta a nosotros como seres humanos nuestra propia finitud, ¿no? Cuando caemos conscientes de que esto acaba, ¿no? Cómo cambia el ser humano cuando está consciente de que va a morir y de que todo va a acabar, ¿no? Eh, Creo que me parece algo bien, bien interesante, que necesitas analizarlo a profundidad. No sé qué dice el resto. ¿Qué opinarían sobre como si pasara algo así? Andrés, perdón, y después Kevin, y después Flor y Natalia. Yo creo que no va a ser lo mismo en cada persona, obviamente, Uh -huh, porque depende de cómo ves la vida para cómo vayas a ver la muerte. uh -huh, Eh, no es, Bruno preguntaba qué haríamos nosotros. uh -huh. Y yo, digamos, yo sí veo y no veo como problema, como dice Kevin, que cada día debería ser el último, verlo como que cada día es el último. Y no entiendo eso de que se quedan en su cama, pero para mí vivir un día como si fuera el último significa hacer todo lo que quieres Uh -huh. y hacerlo ya. No decir, tengo mañana para hacerlo, tengo toda mi vida para hacerlo, porque tal vez no, porque tal vez mañana tu casa se derrumba, tal vez mañana hay un terremoto, tal vez mañana te atropella un auto. Todos los días pueden ser tu último día, Uh -huh. así que tienes que vivirlo al máximo, porque nadie sabe qué pasa después de la muerte, pero no quieres haber tenido una vida vacía sin hacer nada. Uh -huh. Eh, yo creo que si supiera que tengo 24 horas, haría todo lo que
quiero hacer, porque al final el estudio no importa si mañana te mueres, Ujú, no importa decir, tengo que ir a mis clases en mi último día de vida. Lo que importa es lo sentimental, digamos, lo que te gusta hacer, tu familia, las personas que amas, todas esas cosas. Yo creo que, como con lo de la felicidad, tienes que tener un equilibrio, siempre hacer las cosas que te gustan para vivir tu vida y no centrarte en cosas que no importan casi. Al menos para mí. ujú. Eh, la universidad, si mañana te mueres, no te sirvió de nada ir a cada clase y hacer todo eso. Si el destino te hace, bueno, no sé, tampoco creo tanto en el destino, pero si vives mucho, eh, claro, te va a servir para tu futuro y na, pero si no, al final no vas a haber vivido. Y creo que vivir es lo más importante, no tanto lo demás. Bien. Voy a pasar así la pelotita a todos porque hay varios que están alzando la mano. Kevin, ¿tú querías decir algo más? Quería, Ya, sí. quería retocar lo que dijo hace un momento mi compañero, que era de lo de, eh, eso tienes razón, porque la vida no tendría sentido si fuera el último día. O sea, por qué tendría que trabajar? ¿Por qué? Hay muchas personas que he conocido que tienen ese concepto, básicamente que, o Ujú, sea, si mañana me voy a morir, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué eso es el otro? ujú, Pero entonces, ¿por qué sigas aquí? ¿Por qué me estás hablando? Podría estar haciendo otra cosa. Es algo que igual a mí me cuesta comprender, pero es algo por lo que siempre hacemos todo lo que hacemos, tal vez para vivir nuestra vida corta, o tal vez porque sabemos que algún día se va a acabar, así que lo vivimos de esa manera, pero de la mejor manera. Perdón. bien, súper. Natalia. Bueno, yo quería aportar con un punto de vista mío, Ujú, que es más que todo de qué forma la persona se entera de que es su último día de vida. Porque dependiendo también a qué persona se lo diga, por ejemplo, si es una persona con alguna enfermedad terminal y le dicen que te vas a morir al día siguiente, puede que salga a la calle, abrace a su familia, o la pase en familia o haga las cosas que quería hacer desde un principio. Pero también hay personas, por ejemplo, tomando en cuenta las personas que creen en el diablo ujú, y juegan este tipo de juegos satánicos y se enteran de su último día de muerte, de cómo va a ser y demás, y se esconden, tratan de evitar que eso pase. O hay personas igual que hay juegos así, juegos muy raros, en los que te enteras que cómo va a ser tu muerte. Entonces las personas tratan de ese mismo día tratar de estar en otro lugar y hacer cosas diferentes tratando de evitar lo mismo. ujú. Yo Bien, creo que también hay que tomar ese punto de vista. súper, bien. Voy a pedir así porque hay muchos que están lanzando la mano, entonces, Grace. Listen, yo quería aportar tal vez o sugerir, Ujú, hay una película que titula Las últimas vacaciones, ya, es donde a la protagonista le dicen que solo le queda un par de semanas, ujú. pero en sí la protagonista no vivía la vida que quería vivir y ahí podría ver cómo reacciona. Ah, súper. No la conocía la peli. Súper, gracias. Em, perdón. Flor. Sí, Liz. Tal vez yo quería aportar a mi libro de que uno, como también cómo se toma la noticia. Ujú, Otro punto sería cómo reacciona la persona en ese instante, tal vez, porque hay muchas personas que algunos no lo dicen a sus familiares, o algunos se lo guardan y solo lo viven como un día más, digamos. ujú, Pero también tocar un punto de que hay personas que viven su vida como si fuera el último día, porque hay personas, digamos, en los hospitales con enfermedades que no saben cuándo van a dejar de vivir, digamos. Entonces, siempre tratan de disfrutar
y de pasarla lo mejor posible, porque no saben cuándo va a terminar su día. Ujú, Entonces, tal vez analizar o tal vez ver, tal vez también por las edades, cuando le preguntas a un niño va a ser diferente, te va a decir tal vez unas cosas incoherentes. ujú. A los adolescentes un poco más diferente y a los mayores ellos ya han vivido, entonces van a tener otro consejo, pero su consejo de ellos siempre es vivir a la vida al máximo como si fuera el último día. Entonces, tal vez un análisis de por qué esas personas dan ese consejo. Bien, muy interesante todos tus puntos de vista. Lisette y después Swami. Sí, una parte que quería hacer era que si pudiera tocar el tema del existencialismo en sí que propone Jean-Paul Sartre, que podría decirse que en sí no, al individuo no se lo considera como parte del todo, es decir, de parte de todo el mundo, sino es como un propio ser individuo que sabe sentir por sí mismo. Entonces, como bien mencionaron algunos de mis compañeros, de que si uno se entera de que va a ser el último día, por el hecho puede dejar los estudios, puede dejar ciertas cosas para satisfacerse a sí mismo y poder hacer las cosas que lo hacen feliz, se podría decir. Ahí lo que considera bueno, digamos, me parece bien interesante. Bien, Swami. La verdad se me cortó mi internet, así que no sé si dijeron este punto antes, Ajá. pero yo creo que sería importante resaltar, digamos, por qué las personas le tienen miedo a la muerte cuando es lo único de lo que estamos seguros que va a pasar. Uno no sabe muy bien su destino, pero sí sabe que si nace, en algún momento va a morir. Pero bueno, la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte, entonces tal vez hablar un poco sobre el tema de la muerte. Bien, claro, y eso me parece así bien interesante y creo que ese miedo comienza en esto que les comento de la finitud, ¿no? Finalmente, ¿no? Que cuando caemos conscientes de que todo esto se acaba, ¿no? Finalmente, ¿cuándo ocurre, ¿no? Y ese es miedo, es algo que nos hace ser conscientes de ser humanos, de justamente, Lisette estaba de actuar de cierta manera, de actuar hacia la felicidad y hacia lo bueno. Creo que es algo que tienes que tener muy en cuenta, justamente el factor muerte en este sentido, Bruno. Bien, Camila. Hola, Eh, ahí estás. Hola, Lice. Ya. Lice, yo estaba pensando que también hay que ver mucho, hay que ver mucho la cultura, porque si bien, digamos, para nosotros la muerte, digamos, es algo trágico, pero también para otras culturas la muerte es como liberar el alma. En el budismo es cómo se puede llegar a otra vida, después, cómo, o sea, hay que analizar también las distintas culturas porque, eh, como dije, para nosotros es catastrófico, pero para otras culturas es como que un paso. De hecho, y creo que tiene mucha importancia eso, justamente en cómo, qué es lo que tú estás buscando, Bruno, que es cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Finalmente, si hay alguien que está totalmente en paz con la muerte, tal vez se sienta a tomar un té, ¿no? Si se entera que va a morir en 24 horas. Pero tal vez justamente nosotros que tenemos una cultura que tiene más pánico y más miedo a la muerte y justamente de dejar de existir, esta propia finitud, tal vez así haríamos otro tipo de cosas totalmente distintas, ¿no? Y eso me parece algo bien importante para tener en cuenta. Kevin y Andrés. No, yo he dejado mi mano No, abajo. Ay, dejaron la mano arriba, ya. Perfecto. Bien, tienes harto material entonces, Bruno, para trabajar. Gracias, licenciada. Y gracias a mis compañeros igualmente. Súper, así, no bueno, así que podemos ver hartas perspectivas y es interesante y como
en este caso creo que es bien importante que analices el tema muerte, digamos, en esto, ¿no? De por qué nos asusta tanto y nos haría reaccionar de cierta manera. Muy bien. ¿Quién más se anima? Se alargaron un poco los temas. Andrés. Ah, no, perdón, era Suami, perdón, Andrés. Suami había alzado primero la mano antes de Bruno, entonces que empiece Suami y después Andrés. Súper. Ya, el tema que yo elegí es el amor maternal, pero mi tesis es verlo como el amor, digamos, un amor único y distinto a todos los otros e incondicional. Los argumentos que puse es explicar el amor desde distintos puntos de vista. Uno es de un psicólogo que se llama Eric Fromm y otro es desde una escritora que se llama Laura González. Y bueno, ambos autores ven al amor como un amor incondicional, único, eterno y muy distinto a los otros tipos de amor, al amor de pareja, al amor, a cualquier tipo de amor. Y bueno, igual expliqué la importancia del vínculo madre-hijo que se da desde el nacimiento y cómo hay una simbiosis entre la madre y el hijo y cómo esta simbiosis tiene que quebrarse en algún momento, ¿no? Pero, o sea, como que el amor materno va a ser el que más te influye de alguna manera en tus relaciones posteriores, hasta en el mismo desarrollo cerebral del hijo. Y como en este amor igual, o sea, no solo es amor y ya, sino están implicadas distintos tipos de hormonas, como ser la oxitocina. Digamos, es un amor que tiene cambios químicos y por eso es un amor tan fuerte que hace que algo, por así decirlo, se prenda en la madre para que ame de una forma incondicional a su hijo. Y bueno, o sea, al hacer este trabajo, lo que más me costó, digamos, fue no irme al texto explicativo, porque yo tampoco estoy totalmente de acuerdo de que el amor de la madre siempre va a ser un amor ideal, incondicional, porque cada quien, pucha, tiene una historia súper diferente. Pero sí vi, y bueno, yo estoy estudiando psicología y estamos viendo en desarrollo humano cuán importante es esta diada madre-hijo para el desarrollo futuro de una persona. Y bueno, quería aumentarle a mi trabajo, que es algo que no lo explica muy bien, para ya el trabajo final, aumentar qué pasa cuando un niño, una persona, no ha tenido este amor materno. Y todas, o sea, especificar mejor, ¿no? Porque aquí lo puse muy general, como que tiene problemas y ya. Pero es ser un poco más detallada en esa parte. Y no sé si me pueden dar más sugerencias para investigar y todo eso. Ya. Bien, sí, he leído tu ensayo y claro, me parecía bien interesante y es algo que yo te he comentado también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en otros casos, ¿no? Y que son totalmente distintos, ¿no? O sea, puede ser desde el niño huérfano, el niño abandonado, etcétera, o que simplemente por X o Z razón, a veces por decisión propia o a veces o sea, de las madres o a veces por tema de salud, que no ha tenido, por ejemplo, leche materna. Entonces, ¿qué ocurre acá? Y finalmente, o sea, si es una excepción a la regla o qué es lo que ocurre ahí, digamos, ¿no? Porque hay veces igual que puede que no haya tenido leche materna y tenga una relación excelente con la madre, ¿no? Entonces, ver todos estos casos, ¿no? En los que puede variar todo esto. Creo que es algo bien, bien interesante, porque si no, finalmente, ahí puedes un poquito hacer un poco más como en argumentación dialéctica, ¿no? Porque si no puede parecer, digamos, como una idealización de todo esto, ¿no? Cuando en realidad todo tiene sus matices, ¿no? Entonces eso es, creo, algo que me parece que puedas tener muy en cuenta. Voy a Alejandra, después Lisette. Sí, igual, Swami, ¿verdad? Me pareció súper interesante tu tema. Y lo que te podría recomendar es que tal vez leas un poco de la psicología humanística existencial, ya que en esta te habla sobre los apegos. Y eso del apego es lo que estabas tratando el tema de la relación con una madre. No necesariamente necesitas ser como que tu mamá biológica,
pero sí se refiere a una figura materna que tienes, y siempre todos tienen una, ya puede ser tu abuelita, tu tía, tu hermana, cualquier cosa, independientemente de que hayas tenido una madre biológica o no, ¿no ven? Y también sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud, también te va a servir porque también te habla sobre las fases por donde se transmite el placer, y eso es como que una investigación y un análisis de cómo crecen los niños y cómo afecta igual esto de los roles de los padres. Bien. ¿Lisette? Sí, lo que yo podía decir sobre las comparaciones de que por qué una madre tiene ese vínculo con su hijo y otras no, sería también basarse en las diferentes culturas, porque si bien sabemos las madres latinoamericanas son mucho más apegados a sus hijos, incluso los hijos son mucho más apegados a sus mamás. Sin embargo, en Estados Unidos se podría decir que solo los crían hasta una cierta edad y no tienen ese vínculo en sí, más bien son traspasados a niñeras u otras personas para que sean cuidados mientras las madres se dedican a trabajar o otro tipo de cosas. Bien. Creo que me parece bien interesante también ver eso así, más allá del aspecto biológico de esta relación, digamos, con la madre biológica, sino también esa figura materna, ¿no? Como te decía, ¿no? ¿Qué pasa con un niño huérfano que tiene a la abuela como figura materna, ¿no? O un niño que tiene a la niñera como figura materna. Adela Zamudio escribía también de eso, en el sentido de que decía, todas las mujeres no necesariamente tenemos que dar a luz para ser madres, ¿no? Y eso me parece algo bien, tendría que buscar el texto, no me acuerdo cuál era, pero me parece bien interesante que lo tomes en cuenta eso. Luis Carlos. Dice, yo pienso, según lo que leí todo, que mayormente el apego emocional, el proceso que crea tu cerebro que se llama dopamina, Uh-huh. y después te das cuenta de eso cuando ya no tienes eso, por eso muchos padres valoran más a sus madres, Uh-huh. muchos hijos diré valoran más a sus padres cuando estos ya no están que cuando estaban, porque es lo que ocurre con el efecto de la dopamina cuando desaparece, lo quieres volver a tener, como si Uh-huh. fuera una droga, según lo que leí, el apego emocional ocurre igual más que todo ratos por la dopamina. Uh-huh. Súper. Bien. Perdón. Bien. Me parece bien, muy interesante. Este, por ejemplo, no es un tema que yo domine mucho y creo que me parece bien interesante que tomes estos aspectos, que me parece esencial, ¿no? Para que justamente tu ensayo, Suami, pueda tener un abanico de perspectivas sobre un mismo tema, digamos, ¿no? Y no se mantenga clavado en uno, digamos, ¿no? Porque justamente hay muchas situaciones diferentes que se puede vivir en todo caso desde este tipo de relación que tú estás estudiando. Me parece bien interesante. Bruno. Quería igual comentarle a mi compañera que hoy en día existen los matrimonios gay, entonces podría haber dos figuras maternas en una misma familia, ¿no? Entonces, ¿cómo será el mismo amor materno a cada una o realmente tendrá una favorita? Tal vez podría investigar un poco del tema, ¿no? Sí, es un tema que creo que es polémico finalmente eh, y que justamente vale la pena investigarlo un poco más, ¿no? Que me parecería interesante. ¿Tú qué opinas, Liz, Juan? yo tengo una duda, o sea, yo sí pensé así en un montón de cosas porque este tema yo creo que es bastante Sí. amplio y sí quería aumentar, digamos, todas las otras perspectivas, lo de la otra figura materna, que sería un otro que cubre la satisfacción de necesidades del niño, Uh-huh, que le tiene el mismo amor que, digamos, a una madre, aunque nunca haya conocido a su madre, uh-huh. pero no sé cómo no caer en el ensayo más explicativo, porque a mí siempre me pasa, es como que dejo de un lado los argumentos y empiezo a explicar solo cómo es este amor, cómo se puede Uh-huh. dar y todo eso. Claro, ahí tienes que estar ahí pendiente todo el tiempo de estar todo el tiempo de estar comprobando tu tesis. Justamente
tu tesis era el de que el amor de madre era ¿cómo era? Más incondicional, ¿era? Por ahí va la cosa, ¿no? Esa era tu Sí, sí. tesis, ¿no? Entonces, justamente ir viendo a través de todas estas perspectivas, de justamente si se puede, digamos, o con digamos, como que reemplazo que puede ser a veces de la figura materna, digamos, que se ve en otra, digamos, que no necesariamente es la madre, ver justamente si se cumple esa tu tesis, digamos. Finalmente, ¿es un reemplazo válido? ¿No es un reemplazo válido? Creo que me parecería interesante y ahí que veas efectivamente sí es cierto de que la madre es lo más incondicional, ¿no? O que finalmente, o el amor de madre, perdón, es el más incondicional. Entonces ahí lo interesante es de que puedas ver de que se prueba eso, pese a que no se trata, si es que llegas a esa conclusión, pese a que no se trata de una figura de madre biológica, por ejemplo, ¿no? Claro, gracias. Y gracias a todos los que igual me ayudaron. Súper. Muy bien. Andrés. Sí, gracias. Mi ensayo se trata sobre el indianismo, que este ya se ha vuelto imposible. Primero voy a empezar con qué es indianismo. Indianismo es una ideología que busca la liberación de los pueblos que han sido colonizados, pero liberación completa, no adaptarse a la nueva realidad, no asimilar que hay otros tipos que hay otros lugares de los que las personas vienen a vivir en América, Sudamérica más que todo. Es como volver a tomar el poder entero, no decir vamos, o sea, en pocas es volver a levantarse para reivindicar que todos los pueblos vuelvan a tener el poder y no asimilar nada. Este indianismo era más cuando nos habían colonizado los españoles, que ahí en mi punto de vista sí era posible porque estaban llegando españoles para solo robar, violar, explotar. Si un movimiento indianista ahí de que se hubieran unido todos los pueblos, hubieran ido en contra de los españoles y hubieran hecho que América otra vez sea soberana, bueno, más o menos libre, en esos tiempos de colonización hubiera sido posible, pero ahora si ocurriera eso, ya no es posible. Primero porque los pueblos están bastante divididos en pensamientos. Luego que la gente mestiza ya se reconoce como sudamericana, ya se reconoce, podemos tomar el ejemplo, no importa de dónde sea su sangre, pero ha nacido aquí y se siente boliviano, alguien mestizo. Y mi punto más fuerte es que todos somos mestizos, todos tenemos un poco de sangre indígena, un poco de sangre de todas partes del mundo. Y al final todos somos la población de la tierra nada más, porque con tantos años la sangre ya no es pura, no es que alguien es solo español, solo norteamericano, solo, bueno, tal vez China, pero ahí es diferente. Pero una gran parte del mundo es una mezcla de todo. Así que sería muy difícil decir, esta persona es indígena, así que él tiene derecho a este movimiento, este no, este sí, este no. La cosa es que ya no es posible, ya no es factible este movimiento. Y es el movimiento que está defendiendo Evo Morales, que los pueblos indígenas vuelvan al poder y que no tenemos que caer contra el imperio y cosas así. Y se basa en un libro que es de Reinaga y ahí es donde se explica el indianismo.
no sé qué ideas me podrían dar para comprobar que ya no es posible este movimiento, porque hay mucha gente que sigue creyendo en él, Ujú, más que todo aquí en Bolivia. ujú. Por eso hay tantas cosas así relacionadas con Evo Morales, porque ahora él ha sido el mayor representante de este movimiento. Claro. Pero yo voy a empezar. Yo ahí pregunto, y creo que es bien necesario que lo tengas en cuenta, y que, o si no, tal vez si quieres ponlo en el ensayo, si no, no, pero que lo pienses por lo menos. Ya tú dijiste que el indianismo no es viable, pero ¿lo es el indigenismo? Tú has hecho, si no recuerdo si tú lo has hecho una diferencia, digamos, con el indigenismo. Tal vez no sea algo como para ponerlo en el ensayo, pero preguntártelo. No, ok, tú sostienes que el indigenismo ya no es posible, pero el indigenismo lo es, que son cosas un poquito, justamente, tienen una breve diferencia, ¿no? Ahí creo que es algo que primero tienes que preguntártelo. Y después también justamente de que es un movimiento que se defiende mucho acá, sobre todo en Bolivia, claramente por la demografía que tenemos, pero que por qué también justamente se lo defiende tanto. Eso creo que me parece muy esencial para que trabajes en tu propio ensayo. Si efectivamente hay una defensa de este movimiento y hay una razón por el cual pasa, ¿no? Entonces, justamente cómo realmente, pese a toda la defensa que tiene, cómo realmente no va a funcionar desde tu perspectiva. Y eso a mí me parece interesante, porque efectivamente algunos aspectos del indianismo sí, digamos, algunos, y tú mismo lo dices, digamos, no sé, en algunos momentos efectivamente hay cosas que hay que mantener tradiciones, eh, porque hay que hacerlo, quitarle las tradiciones a la gente no es posible, digamos, ¿no? Y tú mismo lo dices en el ensayo, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué en su totalidad, como movimiento o como ideología total, no podría estar funcionando, ¿no? Pese a que hay algunos elementos que sí. No sé qué opina el resto. Y ahí le pregunto al resto también, así cómo ha influenciado esto en los últimos acontecimientos. Lisette. Sí, un tema yo creo que es importante es el capitalismo, porque gracias a eso es que no podemos llegar a lo que dijo Andrés, indianismo creo que es, porque en sí el capitalismo dice que solamente puede haber muchas personas que controlan, pero siempre va a haber una cabeza a controlar absolutamente todo. Entonces, muy aparte de ese ideal, esa ideología, perdón, es que ya nos han transmitido a todos en sí, a partir de películas, series, redes sociales y todo ese tipo de cosas. Es por eso que no es tan, es por eso que es un movimiento como que ya mucho más grande que no se puede alterar. Súper. Bien. Ian, después Alejandra. Sí, en mi opinión acerca de eso es de que se basa, yo creo que más un poco más en lo político, acerca de la división de la población según su pensamiento, ya que igual eso a veces dan a entender, ¿no? En los partidos políticos y luego les meten tal idea a la cabeza y tal, y luego a veces a algunos se les queda esa mentalidad. Ujú. Entonces, ahí es donde afecta, por ejemplo, a lo que ha hablado Evo Morales, en lo del caso de lo de Sánchez de Lozada, por ejemplo, de Goni. En esos tiempos igual ha habido un gran efecto aquí en Bolivia, por ejemplo, acerca de esa como división. Ujú. Y, y entonces yo creo que eso tiene que ver un poquito más en lo político. Bien, bien, bien. Alejandra, ¿tú habías alzado la mano? Sí, tal vez un punto más allá de lo político y del capitalismo sería la globalización, yo creo.
que ahora, o sea, con la globalización, todos estamos como que a un ritmo de información casi igual, teniendo en cuenta que el indianismo, o sea, se considera un movimiento político, literario e ideológico, digamos, no solamente político. Entonces, igual el tema eso del indigenismo, porque ya lo habíamos estudiado antes, es igual en mi cole, digamos, y siempre nos recalcaban de que el indianismo es una corriente que nace en respuesta al indigenismo, mostrando realmente las verdaderas creencias y costumbres de estos. Muy bien. Luis Carlos. Licenciadas, si nadie más quiere participar, ¿será que puedo igual compartir mi ensayo para poder ampliarlo igualmente? Es que estaba leyendo unas cosas acerca de ese tema y capaz para ampliarlo, digamos. Ya, perfecto. Dame un segundo que vamos a cerrar ya el tema de Andrés y pasamos al tuyo y tú serías el último de hoy. Sí, eso quería ver si iba a dar el tiempo. Sí, o sea, si lo hacemos rápido, si no lo podemos hacer el martes. Ya. Ya, entonces, y chicos, se me va a cortar de nuevo en 3 minutos. Pero bien, me parece, es que los tres están hablando de los tres que han conversado, que han comentado ahorita, perdón, que era Lisette, Ian y Alejandra, y es bien interesante de que, y que puede que sea algo que te pueda servir mucho de que hagas también un enfoque desde el tema económico y desde el tema político, ¿no? Desde lo político hay mucho que decir de nuestro país, tanto de los acontecimientos de 2019, y tienes razón ahí, Ian, también desde el 2003, ¿no? Que justamente cómo se ha tomado y se ha renovado esta ¿qué se llama? Esta división de por sí. Y creo que ahí Lice también ha dicho un término bien importante, que es el tema del capitalismo. Vos justamente decías, Andrés, de que funcionaba muy bien en el tema de la colonia, pero ahí no existía capitalismo tampoco, ¿no? Entonces, o sea, claro, justamente para las guerras de independencia también era algo que estaba empezando a brillar, digamos, todo el tema del indianismo, pero no había capitalismo, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido también, y ahí, aparte del capitalismo, empieza lo que es la globalización que menciona Alejandra, o sea, es una cosa que lleva a la otra, ¿no? Y justamente, y ahí puedes analizarlo mucho más profundidad del capitalismo y de la influencia y de justamente cómo puede bloquear, en todo caso, no sé si existencia, ¿no? Pero la aplicación de una ideología, ¿no? Y ahí es lo que tú hablabas del tema de adaptarse a la modernidad, ¿no? Entonces creo que es algo que me parece muy importante analizar. No sé qué opinas, Andrés. Sí, sí había tomado muy general eso de la globalización, pero creo que tiene más importancia si lo relaciono con la capitalización. Así que muchas gracias por los puntos de vista. Bien, súper. Creo que es algo bien importante y creo que Andrés es importante que analices desde un punto de vista político también, ¿no? Justamente por el tema de estas dos últimas crisis que hemos tenido en los últimos 20 años que han resaltado de nuevo este tema, ¿no? Bien, ya tenemos 10 minutos, o sea, se me va a acabar de nuevo el Zoom, pero volvemos a entrar y Luis Carlos presenta lo suyo y sería el último, ¿ya? Voy a cerrar de una vez y volvemos a entrar y son 10 minutitos más. Listo.